A esta hora vamos a recibir en el estudio a Fabiola León, oficial de investigación para América Latina de Reporteros Sin Fronteras, quien documenta violaciones de libertad de prensa, además monitorea agresiones contra periodistas y elabora investigaciones sobre libertad de información, seguridad de periodistas y concentración mediática de la región. Desde hace 20 años también representa a Reporteros Sin Fronteras en Colombia. Es periodista, consultora y docente con más de 2 décadas de experiencia en comunicación estratégica, comunicación pública y derechos humanos. A su lado también está Tiago Matos, politólogo brasileño, oficial de respuesta a crisis y asistencia para América Latina de Reporteros Sin Fronteras. Su área atiende directamente a periodistas y a medios afectados por amenazas, violencia, detenciones, desplazamientos, desastres y pérdida de equipos o infraestructura. Buenas noches, colegas, bienvenidos a Venezuela. Muy buenas noches, Luis, muy buenas noches a toda la audiencia que hoy nos acompaña aquí desde Venezuela, y una solidaridad para todas las familias que perdieron sus seres queridos en La Guaira. Fabiola, hacer un balance de la libertad de prensa en Venezuela en los últimos 20 años es bastante complejo por la cantidad de violaciones, pero yo sí quisiera enfocarme para arrancar esta conversación en la situación actual. ¿Cómo has visto un poco el compromiso de la prensa, sus limitaciones, pero sobre todo ese ímpetu que tiene para informar frente a la tragedia? Bueno, precisamente estamos en el país porque consideramos que la información tiene que mantenerse, sobre todo en un momento tan delicado como es el desastre natural que se presenta en La Guaira. Y nos encontramos obviamente con un periodismo diferente, un periodismo que no habíamos visto antes, precisamente porque pues veníamos de mucho tiempo de situaciones de exilio, cierre de medios, cierre efectivamente del espacio de toda la red social. Entonces, cubrir una emergencia cuando tienes bloqueado el internet, cuando no tienes la posibilidad de una conectividad abierta, cuando no tienes claro a quién te diriges, cuando no tienes clara tu fuente de información, es muy difícil poder informar. ¿Y qué tenemos que hacer en este tipo de situaciones? Informar que a la gente hacia dónde se dirige, dónde va a mirar, dónde puede hacer la denuncia de su desaparecido. Esa es la información que se necesita en este tipo de circunstancias. Entonces, con los periodistas que hemos podido hablar, nacionales e internacionales, hemos encontrado que hay otra manera, otra Venezuela, pero aún hay mucho miedo, sí. Pero aún hay mucho temor y no hay claridad sobre todo eso, no hay una claridad sobre que sí, que no, cómo se puede informar o cómo nos podemos dar efectivamente a la comunidad, que es el trabajo de los periodistas. ¿Qué se puede decir y cómo se puede decir? Tiago, el periodista venezolano ha enfrentado muchísimos retos, hoy se encuentra frente a otro, gracias al apoyo internacional, se puede decir perfectamente lo que está ocurriendo. Sin duda, sin el apoyo de ustedes, todo hubiese sido más difícil. ¿Cómo has visto un poco el espíritu del periodismo venezolano más allá de todos los atropellos que ha sufrido? Sí, bueno, yo encontré un periodismo muy entusiasmado de seguir informando, y eso es la misión de Reporteros Sin Fronteras en modo general en todo el mundo. Tenemos la clara comprensión de que la información en situación de crisis salva vidas. Y creo que este ímpetu, con todos los periodistas que encontré aquí, está muy claro con todo lo que hablé, los internacionales, los locales. Entonces, estamos aquí un poco siguiendo esta misión de Reporteros Sin Fronteras en todos los contextos, en América Latina, pero también en todo el mundo, de fornecer herramientas, de fornecer las condiciones básicas para ese periodismo que sí sigue siendo entusiasmado, pero que tenga las condiciones mínimas de hacer la información fiable, llegar a las personas que tanto necesitan en momentos de crisis como este. El diagnóstico que ustedes se encuentran hoy, por ejemplo, en el estado La Guaira, con la suma de corresponsales internacionales, ¿cómo ha sido esa cooperación, ¿no? ¿Cómo ha sido esa integración? ¿Cómo podemos nosotros, de una u otra forma, encontrar una alianza estratégica para que la información tenga esa veracidad y esa línea directa hacia la verdad? Bueno, varias cosas ahí. Yo creo que hay toda la solidaridad de los periodistas internacionales con los periodistas venezolanos. Pero encontramos sí unas diferencias entre lo que puede hacer un periodista nacional, un periodista venezolano, y lo que puede hacer un periodista internacional. Entonces, la rueda de prensa era más fácil para acceder a los periodistas internacionales que los nacionales. Era más fácil ir a La Guaira para los internacionales que para los nacionales. Yo creo que hay que llamar la atención en esto, y es que
ha sido mucho tiempo de decirle a la gente que el periodismo es malo, que el periodismo es el enemigo, y eso se nota. O sea, eso empieza a calar en la gente y la gente tiene miedo de hablar, la gente tiene miedo de decir, estoy con un periodista. Señor periodista, necesito que me ayude con esto. Entonces, es importante que esa estigmatización que se ha hecho contra la prensa se termine. O sea, es importante que se diga cuál es el trabajo real del periodista, y el periodista efectivamente está para la comunidad. Entonces, afortunadamente, pues hay esta solidaridad entre los periodistas de todo el mundo, porque hubo periodistas de todas partes, se compartió el internet, se compartieron, pero nadie tenía fuentes de información fiables. Entonces, para poder hacer un buen ejercicio, necesitamos que existan bases de datos claras, cifras oficiales, que podamos dar una información más completa a la ciudadanía. Entonces, no es solamente el trabajo que hacemos los periodistas, las organizaciones, sino que necesitamos que las entidades del Estado también se unan en esta posibilidad de ampliar información y de darle información a la gente para atender la crisis. En el 2025, Tiago, Venezuela documentó un máximo histórico de 25 trabajadores de la prensa encarcelados en algún momento de ese año. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de Reporteros Sin Fronteras y el seguimiento de los casos que se viven en el país? Bueno, nosotros estamos en todos los contextos de nuestra región, pero también en el mundo seguimos siempre con mucha atención los casos de periodistas encarcelados. En este momento ya no hay más periodistas encarcelados en Venezuela, pero sí sigue un acompañamiento de muchos casos, y quizá mi colega puede comentar un poco más de que nos hacen ser preocupados, porque siguen teniendo un acompañamiento que no es una libertad total para seguir haciendo... Libertad plena. No, verdad plena. Sí. Es precisamente uno de los problemas que encontramos es que nosotros hicimos el seguimiento de los periodistas, de la situación que tenían, las condiciones difíciles para su defensa, pero aunque hoy están escarcelados, varios de ellos continúan con procesos jurídicos, no se tiene tampoco la información de qué hay que hacer, o sea, qué tiene que hacer el abogado. ¿Cómo hago yo para tener un paz y salvo que diga que ya no tengo ningún problema? ¿Cómo hago yo, periodista, para poder seguir ejerciendo mi labor? Desde Reporteros Sin Fronteras acompañamos desde el lado humano, desde el lado psicoemocional, desde el lado un poco, en algunas ocasiones hicimos un aporte económico, pero desafortunadamente no podíamos ayudar en la parte jurídica porque es algo que no se permite en el país. Entonces, esto podría ser que nos digan efectivamente qué pasa con cada caso, que cada persona sepa cuál es la ruta que tiene que seguir para que pueda efectivamente seguir ejerciendo sin ninguna presión judicial, incluso para los periodistas que están en el exilio. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen, según sus estudios, que Venezuela ocupa la posición 159 de 180 países evaluados, ¿qué significa esa cifra? ¿Qué significa estar en la posición 159? 180 es el país que no tiene nada, no hay ninguna posibilidad de libertad. Entonces, si Venezuela está en el 159, hay 20 países, está entre los 20 países peor en libertad de expresión. Pero esto no se mide solamente, uno podría decir, pero es que en Venezuela no matan a la gente. Pero la clasificación no se hace solamente por número de personas asesinadas o número de personas amenazadas, sino se da también por el contexto. La precarización laboral es un tema complicado. Todo el tema de leyes, mientras no exista una derogación de muchas de las leyes, vamos a seguir en esta posición porque no hay posibilidad de trabajar. Este ambiente que hace tan difícil ejercer el periodismo es parte de lo que hace que Venezuela hoy esté en una posición tan mal en términos del mundo, ni siquiera de la región, del mundo. Sí, en Venezuela también se calcula que existen 200 dominios cerrados, incluso muchos de los portales informativos hay que utilizar VPN y hay otros 65 sin acceso alguno. ¿Cómo podemos nosotros entender las dificultades de una prensa que incluso teniendo una era digital tan amplia se encuentra frente a esta dificultad? Cualquiera de los dos puede responder. Creo que hay contradicciones incluso con esta idea de bloquear sus sitios web en Venezuela. Como el Twitter por mucho tiempo estuvo bloqueado y el propio gobierno sigue haciendo uso de ello.
Entonces, como mi colega había mencionado, creo que falta claridad de cómo las fuerzas gubernamentales quieren seguir teniendo una relación con la prensa. Nosotros tenemos la idea muy clara de que hay un costo humano muy grande de tener información bloqueada en este contexto venezolano, pero también en todos los lados. Entonces, es una posición de Reporteros Sin Fronteras que los sitios web que siguen bloqueados en Venezuela deben ser desbloqueados o cuanto antes. Sí, me llama la atención que ustedes hablan de que, por ejemplo, la prensa internacional ha tenido mayor acceso, por ejemplo, a las zonas cero, a las zonas de desastre que la prensa venezolana, pero también se habla de un cambio que se ha podido ver en la libertad de prensa. ¿No es como una contradicción, sabiendo que, por ejemplo, los reporteros extranjeros tengan mayor acceso, pero también hay espacios donde se pueda comunicar, ciertamente, como ustedes dicen, con temor y con miedo, por ejemplo, Fabiola? Yo creo que tiene que ver precisamente con eso que mencionas, Luis, y es ese temor. O sea, cuando uno vive tanto tiempo con el miedo, se aplica una autocensura. Entonces, aunque hemos encontrado efectivamente periodistas venezolanos en el lugar del siniestro, la gente todavía mira si puede o no puede, pregunta, el temor está instalado. Entonces, eso marca una diferencia. Un periodista que no puede preguntar libremente, pues es más difícil. Además, si tengo de pronto alguna ciudadanía que me considera un peligro por ser periodista, pues va a tener cierta prevención de hablar conmigo. Es más, preferirá no decirme algo porque cree que me va a meter en un problema. Entonces es mejor se lo digo a una persona internacional. Esa persona internacional no va a tener un problema. Entonces, también hay como esa mirada de la gente. Entonces, esto tiene que empezar a cambiar. Y lo primero es decir que los periodistas no somos los enemigos, los periodistas no somos efectivamente el agente que está generando ni el temor, ni la maldad, ni el problema, ni la catástrofe. No somos nada de eso, somos seres humanos que decidimos contar las historias de Venezuela, de las familias, de lo que pasa. Eso es un periodista, un ser humano que también tiene derechos y tiene un ejercicio que está al servicio de todas las comunidades. Con respecto a la región, se habla de Cuba, se habla de Colombia, se habla de México, incluso Brasil y Venezuela. ¿Cuál es la realidad del periodismo venezolano frente a países hermanos? La región está muy, muy difícil. Tenemos regímenes muy fuertes, por ejemplo, en Centroamérica. El tema de Nicaragua es un tema preocupante, Salvador es preocupante, pero hacia el cono sur también tenemos problemas en este momento. El gobierno que se ha instalado con Milei es un gobierno de discurso del odio muy fuerte. Tenemos a Katz en Chile también con un discurso de odio en contra de los medios y tenemos algunas ciudades, algunos países como Ecuador, como México, que tenemos problemas de narcotráfico, de delincuencia. Entonces, en general, la región sí presenta una posición bastante difícil. En general, hay un detrimento de lo que es la profesión, hay una precarización laboral en toda la región. No es fácil, pero digamos, aunque a veces importe o valga la pena mirarse frente al resto de los países, creo que en este momento y frente a lo que vive Venezuela, es bueno que miremos cómo hacemos con Venezuela para que podamos efectivamente seguir avanzando y hacer una reconstrucción no solamente de La Guaira, sino de toda la democracia. Tiago, es tu primera vez en Venezuela. Sí. Ciertamente, ¿no? Yo creo que hay una forma de interpretar lo que se investiga, lo que uno conoce a través de fuentes, y una cosa es estar en el país, constatar la realidad. ¿Cómo has manejado estos dos escenarios? Lo que has obtenido por tu investigación y lo que has podido vivir en el país. Claro, ha sido excepcional estar aquí por estos días. Me hace pensar mucho que hace 6 meses atrás, cuando el 3 de enero había el tema de una restricción en la frontera para el periodismo de entrar, y cómo estar aquí en un momento que tantos periodistas internacionales llegan y hay una percepción más grande de una capacidad de reportear de una forma más libre. Creo que vivimos en un momento de excepción para mucho que ha pasado anteriormente, entonces creo que aunque evaluar cuál es el sentido de lo que estás experimentando en este momento, cuánto de que esa percepción
que tenemos ahora con todos periodistas y como que está hasta qué punto se puede reportear y cómo se puede reportear, va a tener efectos que aún vamos a ver cómo van a ser implementados a largo plazo aquí en Venezuela. Entonces ha sido una oportunidad excepcional. Sí. Yo quiero saber también, y es momento de decirlo, cómo la prensa venezolana que está en el exilio ha compensado mucho la desinformación que se vive o que se vivió en el país, ¿no? Sin duda, cuando tenemos las redes sociales vemos como una contribución enorme de ese periodismo que está en el exilio. Según cifras de ustedes, más de 477 venezolanos se han ido entre el 2018 y el 2024. ¿Qué tan importante ha sido tal vez esta fuerza para poder compensar las dificultades comunicacionales que vive Venezuela? Pues digamos que afortunadamente los periodistas que se exiliaron han tenido la posibilidad, algunos, de informar desde el exilio, pero estar en el exilio tampoco es tan fácil. Entonces no todos los medios pudieron seguir informando, no todas las personas han podido seguir ejerciendo su profesión. Entonces ha sido importante porque mucha desinformación salió y la gente pudo conocer cosas que pasaban en Venezuela y no necesariamente se conocían acá. Pero también el país perdió mucho porque esos periodistas que estaban formados, que tenían ya una trayectoria, que tenían una visión de mundo, no están acá. Hoy que estamos precisamente mirando el tema de la crisis de La Guaira, esos periodistas no están acá. Entonces, para nosotros, lo ideal en un escenario no es que los periodistas tengan que vivir en el exilio, ni que tengamos que informar desde el exilio, sino que podamos informar dentro del país. Entonces, si bien fueron muy valientes para poder seguir informando y seguir ejerciendo, también lo hicieron con muchísimas dificultades y esperaríamos que tengan la posibilidad de poder regresar. O sea, cualquier exiliado siempre quiere volver a su casa. Así es, esta es su casa. ¿Qué diferencias han encontrado en su investigación, por ejemplo, con los periodistas que están en Caracas y los que están en el interior del país? ¿Hay algún balance? Sí, creo que los retos son muy distintos para los dos escenarios, ¿no? Los que están al interior del país sufren mucho con temas quizás aún más largos de conectividad, problemas con acceso a electricidad, como con corte de energía por a veces de más de 8 horas, que como son retos para hacer un periodismo continuo, fiable, que siga el objetivo social del periodismo. Pero igual también en Caracas, en La Guaira, lo que encontramos también son retos de igual magnitud, pero también no apenas con este tema de la conectividad, pero sí, como había mencionado anteriormente, de hasta qué punto se puede informar sin que se pueda como sea algún tipo de estigmatización sobre su trabajo. Claro, es más difícil para los periodistas de región por varias cosas. Uno, son pocos, es más fácil que todos nos conozcamos y eso también hace que si tenemos alguna diferencia sea más difícil de poderla solventar. Pero además, pues no tenemos las mismas garantías ni en términos laborales ni en términos de este relacionamiento con el poder. Entonces es más difícil para todos los periodistas de la región. Es más, algunos de ellos ni siquiera se enteran de qué pasa, no son convocados a mucho de lo que ocurre en el gobierno central. Entonces a veces hay desinformación efectivamente en las regiones porque no hay una invitación abierta a todas las regiones ni a todos los periodistas, porque es como si tuviéramos periodistas de primera, de segunda, de tercera, y no es la idea. La idea es aquí tenemos que caber todos. Independientemente de nuestras posturas, independientemente de nuestras miradas, aquí tenemos que caber todos. El mensaje para la prensa, para el periodismo venezolano, ¿cuál sería, Fabiola? Ya para ir cerrando. Pues yo la verdad admiro a muchísimos periodistas venezolanos por la tenacidad, por la persistencia, porque siguen dando la posibilidad. Alguien nos decía, si hay una ventanita por ahí, si hay una puerta lo hago, si hay una grieta lo hago, por cualquier parte voy a tratar de informar. Y eso es algo que hay que reconocer, esa valentía para poderlo seguir haciendo a pesar de todas las dificultades. Tiago, los retos, sí. ¿Cuáles son los retos de la prensa venezolana hoy por hoy? Bueno, son muchos, pero creo que el más importante es el mensaje que sí sigan orgullosos de su trabajo, porque creo que el periodismo venezolano sí está en el camino cierto para ampliar la libertad de prensa en su país, y eso estoy seguro.
Yo creo que es clave también ahorita, muchas organizaciones venezolanas con los periodistas venezolanos se han organizado, han empezado unos diálogos con el gobierno, han establecido unos puntos que nosotros respaldamos, estamos de acuerdo y creemos que por ahí se puede iniciar. Entonces creo que también la invitación es a que esa ruta de la Mesa de Convivencia y Paz continúe con los puntos que se han planteado por parte de todos nuestros colegas periodistas y de organizaciones del periodismo. Fabiola, Tiago, agradecido por estos 20 minutos de conversación nutrida, importante. El país necesita sin duda puntos de encuentro y el periodismo es una gran invitación para hacerlo. Que tengan una gran estadía en el país. Muchísimas gracias. Muchas Y pues gracias. nuevamente una solidaridad para todos los damnificados de Venezuela y en especial de La Guaira. Bueno, Fabiola León y Tiago Matos, ambos representantes de Reporteros Sin Frontera, organización independiente que se encarga de velar por la prensa, por las libertades, por la censura, por las persecuciones. Han hecho un trabajo extraordinario en pro del país y en la defensa de nuestros derechos. Vamos a una primera pausa aquí en la emisión estelar de Noticias Venevisión y volvemos con más.